Matutina 2015 para dama y caballero, pero tem Dios tem cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer por vida espiritual. 13 en voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, ma a palavra de nos Dios ta permanece para sempre. Feliz viernes y feliz día de obrero. Hoy nos está promedio May 2015 y para hoy el título de nuestro devocional está ¿Tengo un profeta para consultar con Dios? Láganos comenzar con una palabra de oración. Nos está de altura en el cielo, Señor, nos está lavado y nos tema budanki. Pela oportunidad aquí un vez más que bota dona nos, para nos por venir junto y estudiar por palabra. Señor Jesús, bautiza-nos con el poder de vos Espíritu Santo y abrirnos mente y nos corazón para nos por comprender lo que nos estudia hoy en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículos de meditación está guardado allá en el book de 2 Crónicas, en capítulo 18, versículo 6. Mas Josafat avisa, no tengo profeta de Señor más aquí nan que nos por consultar con él. Josafat es de 4 rey de Judá, aquel de el profeta de Dios. De su alianza con Ahab, rey de Israel, para brincar contra el sirio, Josafat a pedi para prometer que vai batalha para consultar con Dios. Confrontar con una petición así, Ahab llama su 400 profetas en el palacio que estaba a predecir una gran victoria. Josafat a realizar que no estaba profeta en falso y a insistir, no tiene profeta de Señor más aquí que nos por consultar con él. Ahab su reacción estaba más significante. El avisa en el book de 2 Crónicas 18, versículo 7. Tiene un hombre más, para medio de quien nos por consultar con el Señor. Mamita odie, para sobra nunca en nota profetizar nada bom de mí, sino siempre mal uso. Ta Miqueias, y un hombre de Imla. Josafat a pedi para 13 Miqueias. Y ahora que la anuncia y derrota que Siria lo sufre, camina a Ahab mes lo guardo herida el rey de Israel a mandele prisión. Aquí tem 2 actitudes con relación a el profeta del Señor. 2 actitudes de conflicto que está mente clara que por guardo repetir hoy en día a trove en relación con el don profético, incredulidad y fe, confianza y enemistad. Incredulidad está guardo manifestar de indiferencia en el profeta. Con otra palabra, su escritura no está conocida, pero no atuma na cuenta. Está guardo revelar también de desconfianza. El mensaje profético no te guardo considerar confiable. Negligencia también está una forma de incredulidad, ya que tiene respeto para la escritura, pero no te practica la enseñanza. Incredulidad activo por atacar, criticar y perseguir profeta tiene el punto de odiar. La actitud aquí está resultado de orgullo que te guardo poner delante de palabra inspirada, pero está también el resultado que te lanza fuera de arrogancia, fanatismo, que te baileo de interpretación y uso de escritura Fe y confianza no te envolví una actitud ciego o absurdo. Fe da el resultado de experiencia personal y conocimiento progresivo. Lesa pa quiere, tapesei, fe lo guardo manifestar de una búsqueda de confianza hasta de una investigación rigorosa. Creencia de un profeta nanta prueba su valor de enseñanza y defensa de la escritura. Finalmente, fe en el trabajo de profeta ta guardo demostrar de uso o práctica de mensaje.
Esa aquí está lo que Bible te enseña nos. Palabra de Dios te avisa nos. De el book de Revelación 1, versículo 3. Bendicionada es un que te lesa y es nan que te tende a palabra nan dia profecía y que paga atención na ecos nan que ta para escribir tenje pa sobra el tiempo ta cerca. Mi querida dama y mi querido caballero, awe pide Señor para ayudar a confiar en su profeta nan laganos reza. Tata Santo Dios de amor, boa amonestação tava da opisquerpi para nós ave meinta. Ajuda-nos, de-nos incredulidade e laga-nos começar a lesa e tende a palavra na de profecia e também viva de acordo com nan. Da nos oração, em nome de Jesus. Amém. Me quero desejar feliz dia e que Deus por dar-nos força, fé e confiança em seu profeta nan. De manhã com Deus o poder. Matutina 2015 para tur dama y caballero, pero tin un Dios den cielo, un resumen diario, un devocional para florecer por vida espiritual, 13 en voz de Nairalyn Felicia, hierba ta seca, flor ta marchita, ma la palabra de nos Dios ta permanece para siempre.